Buenas noches, nuevamente estamos volviendo a reiniciar la clase de Estadística 1. Voy a compartir con ustedes la pantalla con la hoja de trabajo de los ejercicios. Entonces, mi pregunta, por favor, para que estemos un poquito tranquilos y sepamos que está bien la transmisión. Ustedes están viendo aquí la planilla 3.9, el ejercicio 3.9. Sí, licenciado. Ahora sí está correcto. Bueno, les indicaba de que este ejercicio, tal como lo planteamos, ¿no? Estaba así, sin esto, sin estas columnas, ¿no es verdad? Los datos siguientes corresponden a las hectáreas de cultivos anuales de tomate que se tienen en los valles de Santa Cruz. Entonces estamos frente a series de tiempo o series cronológicas. Series de tiempo o series cronológicas son aquellas donde una de las variables es el tiempo, ¿no? Y esa variable es la variable independiente, o sea, la XY. Y la otra variable es la variable dependiente o la variable que se quiere explicar, ¿no? En este caso, las hectáreas cultivadas de tomate, ¿no? Entonces, para trabajar, para resolver, digamos, en este caso del inciso A, que nos están pidiendo determinar la función lineal a través del método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es introducir una nueva columna, y esta nueva columna es la XY, que va a ser una nueva notación que va a reemplazar al año calendario. Entonces, este año calendario, para trabajar, olvidemos, no hay que trabajar con el año calendario, y sí hay que trabajar con el equivalente a ese año calendario, o sea, el valor que identifica a ese año calendario. Por ejemplo, en este caso vamos a partir siempre de 0, 1 y así sucesivamente. O sea que el numeral 0 identifica al año 2011, el numeral 1 al 2012 y así sucesivamente, ¿ya? Esto siempre tienen que tomar en cuenta, nunca se trabaja para calcular la función lineal por los métodos de mínimos cuadrados ordinarios, no se trabaja nunca con el año calendario, sino que hay que transformarlo. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que tenemos que, para agilizar, digamos, nuestros cálculos, tenemos que trabajar con 3 columnas, ¿verdad? Una de ellas es la XY por YY, otra es la XY elevada al cuadrado y la otra es la YY elevado al cuadrado, ¿no? ¿Esto por qué? Porque tenemos que hacer este calculito, ¿no? Tenemos que hacer este calculito valiéndonos de una ayuda a memoria, como ustedes la tienen, ¿no? Tenemos que hacer todo este cálculo. Y además también encontrar el valor R. Más bien permítanme un momentito, tengo otra lámina aquí donde está completa, esto lo voy a copiar. Un momentito, por favor. Este está más completa. Ok. Entonces, no. Bueno, vamos a utilizar esa. Estoy haciendo lo que ustedes hacen con sus cuadernos, ¿no? De valerme de mis apuntes. Ok, bueno. Entonces tenemos que calcular B y A través del desarrollo de esta fórmula. Y por eso tenemos que hacer todas estas operaciones. ¿Ok? Bien. Resolviendo, pongamos resolviendo. Inciso A. Entonces aquí tenemos que conocer determinar la función. Vamos a copiar más bien todo esto. ¿Qué quiere decir determinar la función lineal de mínimo cuadrado? Tenemos que encontrar y igual a más b por xy, ¿no es verdad?
Eso es lo que tenemos que encontrar. Tenemos que encontrar el parámetro A, el valor del parámetro B, que eso lo encontramos de esta manera. Entonces, ustedes lo van a resolver esto en su casa, habíamos quedado, pero nosotros lo hacemos rapidito para que tengan los valores. ¿No? Para que tengan los valores, vamos a insertar una línea de dispersión, valiéndonos del Excel. Tenemos la línea de tendencia, la lineal. Vamos a presentar la ecuación en el gráfico y R al cuadrado en el gráfico. Perfecto. Entonces, estos son los resultados que ustedes tienen que encontrar. Estos son los resultados que ustedes tienen que encontrar. Eso. O sea que A va a ser igual a 991.27. 991.27. Y B va a ser igual a 65.273. 65.273. Correcto. Lo juntamos un poquito más a estos para que no estén separados. ¿Ok? Entonces, ustedes al calcular, volvemos a repetir, A y B, a través de esta hoja de trabajo, desarrollando esta fórmula, les tienen que salir estos valores. Entonces, nuestra respuesta sería Y igual a 991.27 más 65.273 que multiplica a X. ¿No? Esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? Ustedes tienen que ejercitar esto, esta hojita de trabajo, y calcular a través de esta fórmula. El inciso B, calcular la bondad de ajuste e interpretar el resultado. Bueno, ya sabemos que R al cuadrado, yo pongo en minúscula, pero puede ser también mayúscula, va a ser igual a 0.9025. 0.9025. Es este aquí. ¿Cómo lo van a calcular ustedes? Lo calculan. Nos está faltando espacio. Lo calculan con esta formulita. ¿No, verdad? Primero encuentran R, que es el coeficiente de correlación a través de esta fórmula, y ese valor lo elevan al cuadrado y van a tener R al cuadrado. Y lo interpretan de esta manera. R al cuadrado, si es 1, es un ajuste perfecto, si está entre 0,8 y 1, ajuste excelente, y así sucesivamente, ¿no? Nosotros siempre habíamos indicado para utilizar, digamos, una estimación de regresión para hacer, digamos, proyecciones, mínimo tiene que estar entre 0,8 y 1. Si está más abajo de 0,8 es mucha incerteza, ¿no es verdad? La interpretación es que el valor de R al cuadrado está entre 0 y 1. Mientras más cercano a 1 hay mayor ajuste. Entonces, calcular la bondad de ajuste. R al cuadrado
o coeficiente de determinación, aquí tenemos coeficiente de determinación, ¿no? Es igual a 0,9025. Interpretar el resultado, ¿qué podíamos poner? La función lineal encontrada. Me olvido que estoy con el inglés aquí, que no tiene acentos. Representa o es representativa de los puntos, o sea, datos observados. ¿Ok? O puede ser, R al cuadrado es bastante elevada, acercado a 1. Por consiguiente, la función que hemos encontrado representa adecuadamente a los puntos observados. Y aquí lo vamos a ver, fíjense en la gráfica. Los puntitos azules son los puntos o datos observados. Es lo que nos dice los registros. Para el año 2011, o sea, 0 en 1000 hectáreas, 970, esos son los puntos observados. Y la recta, la función lineal está en puntitos, ¿no? Es la función, la tendencia o la función lineal que se ha encontrado a través del método de mínimo cuadrado ordinario. Si X fuera 0, entonces A va a ser 991, o sea, la ordenada en el origen está partiendo, fíjense aquí, de 991, ¿no? Si estuviéramos en el año 2011, o que es igual al 0, ¿verdad? Estaríamos partiendo desde este punto, ¿no? Desde 991.27. Eso nos dice. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos con el inciso C. El inciso C. Estimar la superficie cultivada para el año 2022. ¿Cómo hacemos las estimaciones? Vamos a hacer de la siguiente manera. Si este fuera el año 2021 y este fuera el año 2022, voy a ponerlo esto en amarillito, ¿ya? ¿No? Entonces, el 2021, ¿qué valor representativo tenemos en esta escala transformada? ¿Qué valor tenemos aquí? ¿Qué valor tenemos? 10. 10. ¿Y para el 2022? 11. 11. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo que estimemos la superficie cultivada para el año 2022. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En esta función encontrada, que ya está definida porque ya encontramos los valores de los parámetros A y B, tenemos que reemplazar la XY con el numeral 11, que representa el 2022. ¿Correcto? Entonces, hacemos la operación Y para el año 2022 va a ser igual. Entonces, a 991.27 más 65.273 multiplicado por, ¿cuánto? 12 dijimos, ¿no? ¿Por cuánto era?
11. por 11. 11. ¿No? Y sería 1079,73. ¿No? Si le ponemos un numerito como corresponde, personalicemos, pongámosle 2 decimales, tenemos, ¿no? Hectáreas. ¿Ok? Entonces, la superficie estimada es 1079,27. Para el año 2022. $1,709,27. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, ustedes tienen que ejercitarlo eso desarrollando este cuadrito de trabajo acá. ¿Alguien lo resolvió? De todas maneras, aquí tienen ya los valores para que ejerciten. Lo importante es que ejerciten en sus casas. Bien, vámonos con otro ejercicio. Este es el ejercicio 3.9. El ejercicio 3.10. Bien, ya hemos terminado, hemos hecho varios ejercicios ya, tanto de correlación, regresión y en este caso también estamos viendo de series de tiempo. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Cópienlo por favor este ejercicio, el 3.10. Nos damos unos minutitos para que vayan copiando y después ustedes puedan ir también practicando en conjunto. Pueden sacarle fotos para después hacerlo con calma. ¿Listo? Para que ganemos tiempito. De todas maneras, ustedes sacan siempre una foto ahí, ¿no? A ver, releámoslo. Le vamos a poner negrita para que se vea mejor. El gerente de una empresa informa a su directorio sobre los resultados obtenidos en los últimos años y les hace conocer que ha hecho un análisis del cual concluye que los resultados de la empresa están muy relacionados con los resultados de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del país, o sea, de la economía del país. ¿Ya? Entonces, el gerente informa a su directorio sobre los resultados de las empresas, o sea, la utilidad que han tenido cada año, ¿no? Y del análisis que ellos hace, concluye que el resultado de la empresa es consecuencia del crecimiento de la economía del país, expresado en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del país, ¿no? Los datos en que se basó el gerente para hacer su análisis son los siguientes. Entonces, el gerente tiene todos estos registros de las empresas, desde el año 2005
hasta el año 2013, ¿no? Cada año, ¿cuál fue su utilidad que tuvo la empresa en porcentaje sobre la utilidad? O sea, la utilidad sobre la inversión. ¿Ok? 13%, 14%, 13%. Y además también él en cada año registró cuál es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del país, o sea, la tasa de crecimiento de la economía del país. En 2005 el país creció al 4%, 2006 5%, 2007 5%, aquí estuvieron pagando doble aguinaldo, ¿no? Y acá también, ¿no? Pero me imagino aquí no pagamos, ¿no? Para el ejercicio. Pues nuestro ejercicio no, se pagó, pero en la práctica no se pagó ya. Ah, no sé si se pagó o no. Ok, bueno, esos son para amenizar un poco. ¿Está entendido, no? Los datos, hay que entenderlo los datos. Aquí fíjense, tenemos tres columnas, ¿no? Tres columnas de datos. Entonces, pregunta 1 o cuestionamiento 1. ¿Usted está de acuerdo con la conclusión a que llega el gerente sobre el análisis que realizó? ¿Qué análisis realizó el gerente? Él concluye, hizo un análisis que concluye que los resultados de la empresa, estos resultados, están muy relacionados con los resultados de la tasa de crecimiento del PIB. ¿Está usted de acuerdo o no está usted de acuerdo? ¿Qué hay que hacer, según ustedes? ¿Qué tendríamos que hacer para dar respuesta manejando ya las herramientas que nos da la estadística, en este caso lo que hemos estado viendo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a resolver eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vuelvo a decir, la pregunta, ¿estás de acuerdo con la conclusión del gerente? ¿Cuál es la conclusión del gerente? Concluye que los resultados de la empresa están muy relacionados a la tasa de crecimiento del PIB del país, o sea, la tasa de crecimiento de la economía del país. Concluye de que este resultado de la empresa está muy relacionado a la tasa de crecimiento. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo con el análisis que realizó? ¿Qué habría que hacer? Un análisis en primera instancia de correlación. En primera instancia de correlación, ¿no? Aquí resolviendo, hay que hacer un análisis de correlación entre las variables resultado de la empresa y resultado de la economía del país, o sea, del PIB, ¿no? Del PIB. ¿Sí? O sea que el gerente dice que hay una Y que depende de una X. Eso es lo que dice el gerente. Que Y, el resultado de la empresa, depende del resultado de la economía. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Eso es correlación. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer para dar respuesta? Para ello, tenemos que encontrar o calcular el coeficiente de correlación R solito
e interpretarlo. El coeficiente de correlación e interpretarlo. Para ello. ¿Ok? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? O sea que tenemos que encontrar coeficiente de correlación, este de aquí. Coeficiente de correlación. Espérenme un momentito, me voy a ir a mis apuntes, ustedes váyanse a sus apuntes y veamos cuál es el coeficiente de correlación. Bueno, yo tengo aquí, tengo que sacar, permítanme un momentito, abrir otra unidad. Mi unidad anterior. Fíjense que ya estamos repasando, ¿no? Estamos ya en nuestra última clase para repasar para el ejercicio. Estamos ya terminando. Esta lámina. La encontré entre mis apuntes. La pongo a mi ladito. Permítanme un momentito que tengo muchas cosas acá. Y voy a trabajar con esto. Con el coeficiente de correlación lineal. ¿Ok? Tengo que encontrar R aplicando esta fórmula. Entonces tengo el rango de valores de R y ver qué es lo que ocurre. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Fíjense que ya aquí en este ejercicio estamos aplicando ya los conocimientos adquiridos, ¿no? Ya no es serie de tiempo, sino decimos esto lo vamos a resolver calculando R, coeficiente de correlación, y vamos a interpretar el valor. Bien. Ahí tienen la fórmula. Entonces ya saben que para ello, nuestra formulita, vamos a trabajar solamente con estas dos columnas. Esta columna no nos interesa para nada por el momento porque no nos están diciendo hay alguna relación con los años, no nos están diciendo que concluye el gerente de que la utilidad de la empresa está en función a la tasa de crecimiento de la economía del país. Entonces, en este caso, el crecimiento del PIB, ¿no? Yo lo voy a ordenar, va a ser la variable XY y esta va a ser la variable Y o dependiente, ¿no? Porque Y depende de XY. Eso es lo que dice. ¿Ok? Bien. A objeto de que yo lo ordene, ustedes pueden hacer XY por YY, pueden hacer esto de aquí, y ya saben que tienen que hacer 3 columnas, encontrar XY por YY, encontrar XY elevado al cuadrado y encontrar YY elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque eso nos pide la fórmula. Ya sabemos de memoria. ¿Ok? Bien. Resuélvanlo esto. Yo lo voy a resolver manejando el Excel. Ustedes calculen esto, vamos, igualito que el ejercicio este que resolvimos acá anteriormente, que era para su casa, y yo le voy a dar los resultados. ¿Ok? Tienen que resolver toda esta ecuación.
Bien, yo para manejar mi Excel tengo que poner primero la X y después la Y. Entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Ya? Esto es a objeto de que yo trabaje con mi Excel. Ustedes olvídense por el momento de eso. Voy a copiar primero la columna de la XY y le voy a poner a la segunda instancia la columna de la Y. Ya sabemos eso, ¿por qué? No, porque en Excel hay que poner primero XY y después Y. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Esto de aquí. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra XY. Vamos a hacerlo más grandecito esto. Y ya. Y voy a trabajar con esto para resolverlo rápidamente. ¿Ok? Entonces, nos vamos. Me voy a las funciones. Me voy a las funciones, en este caso estadística, aquí estadísticas, y coeficiente de correlación. Bueno, podía haberlo hecho sin eso. La matriz 1, esto, y la 2, la he hecho con las Y. Ay, caramba, me olvidé ponerlo. R igual. Aquí lo voy a poner. Sin que haga esto, también lo puedo hacer acá. Voy a eliminar esto. Entonces vamos otra vez a las funciones. Coeficiente de correlación, aceptamos la XY en primera instancia. Aquí podríamos haber hecho más directamente. Y la Y acá. Coeficiente de correlación 0,97. Aceptamos. Oh, no salió acá. No sé por qué. A ver. Yo le estoy diciendo que me lo marque aquí. Y ahí debería estar. Otra vez de nuevo. De nuevo. Ahora sí. 0,9741. Bueno, ¿qué hacemos con este valor? Interpretémoslo. Tenemos que calcular el coeficiente de correlación, ¿no? Ya lo hemos calculado e interpretarlo. ¿Qué nos dice este coeficiente de correlación? A ver, pongámoslo así. Es elevado, ¿no? R es elevado. Primero, R es positivo. O sea, esto me dice una relación directa, ¿no es verdad? Y es elevado. ¿Qué quiere decir elevado? ¿Qué quiere decir que es elevado? Cercano a 1. ¿No? Es positivo, es una relación positiva. O sea, positiva quiere decir directa. A mayor tasa de crecimiento de la economía, va a haber mayor utilidad a la empresa. La empresa va a tener mayor utilidad. Si la economía tiene menor valor, la utilidad de la empresa va a ser menor. O sea, se mueven en el mismo sentido. Y elevado, ¿qué quiere decir elevado? ¿Ah? ¿Qué quiere decir elevado? Que hay una alta correlación, ¿no? Alta, elevada o alta correlación.
entre las dos variables. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos de acuerdo, ¿no? Conclusión, estamos de acuerdo con la conclusión, ¿no? Estamos de acuerdo con, en vez de conclusión, estamos de acuerdo con la conclusión a la que llega el gerente, de que la rentabilidad de la empresa está muy relacionada, o sea, podríamos poner depende de la tasa de crecimiento del PIB del país, o sea, de la economía del país, en otro lado. ¿Sí? Entonces, esa es la conclusión. ¿Alguna pregunta? Fíjense ustedes que estamos aplicando una herramienta, ¿no?, que es el coeficiente de correlación para interpretar resultados o manejar lo que es herramienta que tenemos para poder hacer análisis. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? Lo de menos es calcular. Lo importante es saber interpretar, ¿no? Ya sabemos entonces qué es un coeficiente de correlación, cómo podemos manejarlo, utilizarlo e interpretémoslo. ¿Alguna pregunta para que sigamos con el otro inciso? No, dicen. Está claro, ¿no? Vámonos con el inciso 2. Copiémoslo. Inciso 2. Se conoce además que la proyección del PIB para el año 2014 es del 6%. ¿Qué rentabilidad se espera que tendría la empresa para este año? Dice, para el 2, le voy a aumentar aquí una. Le voy a aumentar, insertar una para que haya más. Caramba, aquí lo vamos a hacer. Dice que para el año 2014, vamos a ponerlo en amarillito, bueno, 2014, se conoce que la tasa de crecimiento del producto, o sea, hay estimaciones, hay una proyección del PIB para el 2014 del 6%, el ministro de Economía dijo, oiga, el 2014 vamos a crecer al 6%, ¿ya? Va a ser del 6%. ¿Cuál será la rentabilidad de la empresa? ¿No? Eso es lo que nos dice el inciso B. Para el 2014 hay una estimación de la tasa de crecimiento del 6%. ¿Cuál será la rentabilidad de la empresa? ¿Cómo podemos dar respuesta a esta pregunta o a este cuestionamiento? Ya sabemos que están muy relacionados y que la conclusión del gerente está muy buena, su análisis está muy buena, pero ahora alguien le dice, oiga, uno de los directores, señor gerente, el ministro de Economía ya se adelantó y anunció que para el 2014, supongámonos que hayamos estado en el 2013, que para el siguiente año la tasa de crecimiento del PIB va a ser 6%.
¿Cuánto sería entonces la rentabilidad de nuestra empresa de acuerdo a su análisis que ha hecho? ¿No? ¿Cómo podríamos interpretar eso o resolver para dar respuesta a esto? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Mm? A ver, estamos viendo correlación, estamos viendo regresión, estamos viendo series de tiempo. Ya hemos manejado correlación para lo primero. Pero con la correlación no podemos hacer estimaciones. ¿Se acuerdan? Entonces viene la regresión. Con la regresión va un poco más allá que la correlación. La correlación simplemente nos dice, hay una estrecha relación. Está correcto lo que dice el gerente. Pero ahora el director le dice, ¿y cuánto va a ser, de acuerdo a su análisis del 2014, cuál será la rentabilidad de nuestra empresa? El ministro de Hacienda o de Economía indicó que para el 2014 la tasa de crecimiento va a ser del 6% de la economía. ¿Ah? ¿Qué herramienta podemos utilizar para hacer estimaciones o proyecciones? En este caso, la regresión. Nos define una función matemática que se ajuste a los datos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, podríamos hacer una regresión entre estas dos variables. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, se tiene que hacer un análisis. Me olvido de los acentos. De regresión. Es decir, determinar una función lineal de regresión a través del método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ya? O sea, tendríamos que hacer y igual a más b por xy. Me corrijo que estoy con mayúsculas. Y igual a más b por xy. ¿Ok? Eso tenemos que encontrar. Tenemos que encontrar a y b. ¿Ya? Ustedes encuentren a y b. Primero encuentren b igual, y después a igual. ¿Ok? ¿Cómo van a encontrar a y b? Aplicando la formulita de a y b que tenemos. Nos vamos a nuestros apuntes y aquí está, aquí yo tengo mis apuntes. Entonces voy a utilizar, en este caso, aquí esta formulita. ¿No? Voy a encontrar D aplicando esta fórmula y voy a encontrar A aplicando esta fórmula. Y aquí tengo ya mi xy por y, mi xy al cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Ok? A objeto de ganar tiempo nosotros, ustedes calculen, practiquen de esa manera, calculen B y A. Vamos a encontrarlo manejando o utilizando el Excel. ¿Okay? Entonces, en ese caso ya aquí está ordenadito, primero las X, Y, después las Y, Y. ¿Ok? Entonces, teniéndolo ordenado de esa manera,
Vamos a insertar lo que ya hemos estado aprendiendo en el Excel. Lo voy a traer más acasito. Ahí. Estos son los puntos observados, ¿no? Quiere decir que para la tasa de crecimiento del país tenemos esta tasa de rentabilidad de la empresa. Son los puntos observados. Tenemos, agregamos la línea de tendencia, en este caso para una lineal. Presentamos la ecuación y el R al cuadrado. Eso es lo importante. Y esos serían los resultados. Entonces tenemos B es igual a 1.1707. A es igual a 8.0570527. O sea que nuestra función definida va a ser igual a 8.0527 más 1.707 por X. Esa sería la función lineal de regresión que se ha encontrado a través del método, ¿no? Función lineal de regresión que lo hemos encontrado a través del método de mínimos cuadrados ordinario. ¿Okay? La hemos encontrado, pero la pregunta es, ¿y el año 2014 va a ser el 6%? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar la XY con el 6%, con el 6 en este caso. O sea que Y para el año 2014 va a ser igual a 8.057 más 1.17 multiplicado por 6. ¿No? Por, tendríamos aquí en este caso 6%. Okay. Esto está en porcentaje, ¿verdad? Por ciento. Sería así. Esa sería la respuesta. Respuesta, ¿no? Sería. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vuelvo a repetir, esto tienen que encontrarlo, ¿no verdad? Aplicando esta formulita de aquí y para ello tenemos estas hojas de trabajo. ¿Alguna pregunta? No, listen. Está claro, ¿no? El inciso 3. ¿Es confiable la estimación para el año 2014? Esto sí ya ustedes pueden responderlo rápido. ¿Es confiable o no es confiable? Es confiable. ¿Por qué? Siempre hay que poner el por qué. Porque el coeficiente de determinación es elevado y se acerca más al 1. Bien, sí, sí.
es confiable porque el coeficiente, como dice su compañera, de determinación es elevado, cercano a 1. Y eso se interpreta como que la función lineal de regresión encontrada representa muy adecuadamente a los datos observados. ¿Okay? O podríamos hacer también la interpretación de r al cuadrado. Dice, cuando r al cuadrado es entre 0 y 8 es muy excelente, ¿no? Una excelente, ¿no? Una excelente. La función lineal de regresión que se encuentra es excelente para hacer las estimaciones. ¿Ok? Aquí vamos a poner la coeficiente de determinación. R al cuadrado igual a 0.9489. Ahí está. 0.9489 es elevado. Bien, ¿alguna pregunta? Fíjense ustedes cómo hemos estado manejando e interpretando estos datos, ¿no? Y así en la práctica es muy utilizado, digamos, para hacer estimaciones, la correlación, la regresión, las series de tiempo. Bien, este otro ejercicio, para que lo hagan en casa, y nuestra última clase va a ser el día miércoles. Entonces. Perfecto, el ejercicio 3.10. 10. Este es el 3.10, ¿no? 3.10, ya. Cópienlo. Se lo voy a poner en negrilla. Lo voy a explicar qué es lo que hay que hacer en este momento. Ustedes traten de ejercitar. Cópienlo y digirámoslo para hacer nuestra respuesta. Respecto al ejercicio 3.10, el 3.10 es este mismo, que tiene todos estos datos. ¿Ok? Respecto a este ejercicio. Aquí lo eliminamos esto, pongámosle blanquito. Respecto al ejercicio 3.10, otro director, ¿no? Fíjense que los directores son preguntones y conocen harto en una empresa, en cualquier lado, hay que estar listito. Y así es. Uno de los directores le pide al gerente que realice la proyección de los resultados de la empresa para el año 2014 en base a los datos históricos que tiene. ¿Cuál sería el resultado proyectado para el año 2014? Él les dice, oiga, bueno,
Usted me hizo un análisis relacionando esto con esto. Utilidad con crecimiento del PIB. ¿Sí? Ahora yo le estoy pidiendo que me haga un análisis que me relacione estas variables. Año con utilidad. ¿Se entiende? En este ejercicio hemos utilizado este análisis de regresión de dos variables. Ahora vamos a hacer un análisis de regresión. En vez de esto, vamos a hacer esto. También un análisis de regresión de dos variables. Pero una de las variables es el tiempo. O sea, estamos frente a series de tiempo o series cronológicas. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, esto de aquí se olvida. Ya, se olvida. Fíjense, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esto? ¿Sí? Y le dice cuál sería el resultado para el año 2014. ¿Cuál sería el resultado? ¿No? Para el año 2014. Eso es lo que le está pidiendo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Un análisis de regresión de series de tiempo. Mismo manejo que hemos visto, series de tiempo, mismo manejo que el otro análisis de regresión. Hay que hacer esto, los años calendarios, transformarlo, o sea, tener otra, otra identificación partiendo de esto y hacer XY, que representa, digamos, esta parte numeral, y los YI sería en este caso la utilidad. O sea que aquí la utilidad sigue siendo la variable a explicar, YI está en función al tiempo. ¿Sí? Y ahí vamos a encontrar A y vamos a encontrar B. Al encontrar A y al encontrar B, podemos calcular cuál sería la rentabilidad para el año 2014. ¿Okay? Ese es el inciso 1. El inciso 2. ¿Cuál de las dos estimaciones es más confiable? La del ejercicio 3.10, esta estimación, o la del ejercicio 3.10, que es 3. Disculpe, a ver, este es 3.10 y este es 3.11, la de 3.11, o esta que vamos a encontrar acá. ¿Cómo tendríamos que definir eso? Comparando los coeficientes de determinación o bondad de ajuste. Aquí, por ejemplo, tenemos que el R al cuadrado es 0,9489, R al cuadrado. Y acá tendríamos que encontrar un R al cuadrado también y chequearlo y ver cuál es más elevado. El que sea más elevado es el más confiable y decimos el ejercicio 3.10, la estimación del 3.10 es más confiable o menos confiable que la del 3.11. ¿Ok? Entonces ya les he explicado qué es lo que hay que hacer. Vuelvo a repetirle, ustedes practiquen, ¿ya? ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? ¿Algunas preguntas? No, Licen. Bueno, entonces, antes de despedirnos, de todas maneras, vamos a recordar, un momentito por favor, vamos a recordar el programa de evaluaciones.
El programa de evaluación del grupo avanzado, ¿no? Que ya se los he hecho llegar. Entonces, la tercera evaluación, que de estos temas que estamos, los temas van a ser distribuciones bidimensionales, correlación, regresión y series de tiempo, los temas, ¿no? El tercer práctico va a ser el lunes 12, el tercer parcial y la lectura de notas finales el miércoles 21. ¿Ok? Eso es objeto de recordarles. Ya todo esto lo tienen ustedes en el grupo WhatsApp, pero ahí nuevamente se lo estoy poniendo para que le saquen una fotito y también para que quede en esta grabación de esta clase. Bueno, ¿no hay preguntas? Si no hay preguntas, estoy dejando de grabar.